Video número 37. Como veníamos viendo hasta ahora, en los videos anteriores, en el video anterior, veníamos hablando de lo que era la navegación por estima. Que se trataba de navegar cuando no se encuentran puntos de referencia a la vista. Se estima una posición. Yo estimo que voy a estar ahí. No sé si estoy ahí. Ya lo comprobaré. No sé. Por eso estimo. Estimo la posición por el seguimiento de mi rumbo, el que llevo, y la distancia recorrida. Y el tiempo empleado. Son las tres cosas que me baso para lograr a ver si llegué o no llegué. Eso es estimado. Lo mismo me pasaría con un vehículo. Estimo llegar a tal lugar, a Mar del Plata a tal hora, aproximadamente llego a tal hora, me pasa con un vehículo, me pasa con un avión, me pasa con cualquier medio de transporte. Es estimado, no tengo nada. En la navegación costera ya tengo otras herramientas, cuento con otras herramientas, ya tengo objetos visibles. En esta navegación ya tengo puntos notables tanto en el agua como en la costa. En el agua voy a tener todo lo que sea balizamiento en general. Y en la costa voy a tener referencias, ya sea, por más que no estén cerca mío, se encuentran alejados, pero están a la vista del navegante. Y esto se puede, a través de estos puntos notables, yo puedo determinar la posición de mi barco por medio de mediciones a estos puntos. Estos pueden ser faros, pueden ser edificios, pueden ser accidentes geográficos, pueden ser señales, pueden ser boyas, etc. Estas mediciones, ¿para qué me sirven a mí? Me sirven para dibujar mis líneas de posición en la carta. Porque yo tengo que basarme siempre en la carta. La carta es mi referencia. Y en la carta voy a dibujar esa línea de posición que pueden ser líneas rectas, líneas curvas o líneas irregulares. Todas esas líneas de posición contienen ese objeto con mi referencia. A mí me tienen que contener, yo soy parte de ellas. El corte de dos o más líneas de posición me van a determinar la situación del barco, me van a determinar un fix, una unión. Fix en inglés es fijo, entonces ya tengo un fix. Y ahí ya estoy mezclando la navegación a la estima con la navegación costera. Y sigo navegando hasta que encuentro más líneas de referencia, más líneas que me determinan una posición y logro hacer otro fix. Y voy de fix en fix. Si yo estoy realizando una navegación costera por tiempos prolongados, los errores pueden ser muy graves. Graves en el sentido que fui a parar a cualquier otro lugar a donde yo pretendía ir. En cambio, en la navegación costera yo ya cuento con referencias y puedo hacer cálculos entre balizas, entre lo que pueda llegar a encontrar, y ahí ya puedo tener una precisión, y de ese fix que logro juntar, que logro calcular o unir, ya puedo sacar latitud, longitud, ya sé, ya no es a la estima, es una mezcla, ya sé dónde estoy parado. Esa es la diferencia con la navegación a la estima. Claro, cuando yo ya, imagínense que yo tuviese referencias en alta mar, que tuviese bollado, que tuviese de todo. No me hace falta estudiar los astros. Justamente en alta mar, al no tener ningún tipo de referencia, la referencia mía es la bóveda celeste, los astros. Por eso que debo estudiarlos. Pero el dominio de nuestra materia en este momento es la navegación a la estima. Debe haber varias definiciones de navegación costera. Yo voy a utilizar la que se usa en la escuela, que creo que es bastante aproximada. Es la determinación de la situación por corte de líneas de posición que se obtiene efectuando mediciones a puntos notables de la costa y de balizamiento. Por supuesto, todos estos puntos notables de la costa y de balizamiento deben figurar en carta. Si no, no tiene sentido, no me sirve. No me sirve algo que esté, que yo no pueda ver en una carta. Cuando hablamos de puntos notables, nos estamos refiriendo que son objetos de referencias fijos que tienen que estar destacados, tienen que ser visibles, tienen que ser inconfundibles, identificables, ya sea que sean naturales o sean artificiales, cuya posición
figure en una carta. Entre ellos se encuentran los elementos propios del balizamiento en general, como otros puntos notables, a saber, como por ejemplo accidentes topográficos, accidentes topográficos naturales, artificiales, construcciones civiles, etc. ¿Cuáles son esas líneas de posición que a mí me determinan la situación? ¿Qué es una línea de posición? Una línea de posición es una línea que, según sea su tipo, puede ser recta, puede ser curva, puede ser irregular, trazada como consecuencia de una determinada medición a una referencia, y que esa referencia necesariamente me contiene a mí como observador en alguno de sus puntos. En alguno de sus puntos tengo que estar. Las líneas de posición más utilizadas en navegación son 5. Marcación, enfilación, distancia, arco capaz y líneas de profundidad. La profundidad es una línea de posición también. Cuando estamos hablando de boyaje, de balizamiento en general, en balizamiento nos referimos a boyas, a balizas y a faros. Cuando hablamos de boyas, hablamos de boyas ciegas, luminosas, reflectoras de radar. Cuando hablamos de balizas ciegas, luminosas y de enfilación. Y cuando hablamos de faros luminosos o radiofaros marítimos o aerofaros. Cuando hablamos de otros puntos notables, estamos hablando de cabos, ensenadas, montañas, puertos, espigones, playas, desembocadura de ríos y arroyos, islas, islotes, rocas, pueblos, torres, chimeneas, antenas, edificios, estadios, hipódromos, tanques, aeropuertos, puentes, en fin, todo lo que se destaque. Pero todo esto tiene que figurar en carta. Bueno, esto es una breve introducción de lo que es la navegación costera. En el próximo video empezaremos por la primera o la más usada de las líneas de posición, que es la marcación. Muchas gracias.